par de preguntas. ¿Qué le pasa a una gran empresa cuando su presidente o su comisión directiva dejan de cumplir su función o la cumplen mal? ¿Qué le pasa a una nación cuando sus autoridades dejan de cumplir su función o la cumplen mal? ¿Qué les pasa a los niños cuando su mamá y su papá están permanentemente ausentes? ¿Qué puede pasarle a una iglesia cuando sus líderes dejan de cumplir su función o la cumplen mal? El pasaje de Primera de Pedro que nos toca esta tarde habla precisamente del liderazgo de la iglesia en este caso, y les recuerda a los líderes cuál es su función y cómo deben cumplirla. ¿Para qué? Pues para que no les vaya mal, para que la iglesia, en vez de decaer, sea edificada y crezca como es la intención del Espíritu de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Abrí tu Biblia. Siempre es una muy buena costumbre traer tu Biblia, ya sea como libro o como aplicación en el celular. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre la porción que Dios ha puesto al cuidado de ustedes. Otras versiones dicen sobre la heredad, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Efectivamente, aquí tenemos el sagrado rol de los líderes cristianos. El sagrado rol de los líderes cristianos. Vamos a ver 4 verdades sobresalientes de este pasaje. La primera de ellas es que la iglesia es el rebaño de Dios. 2 veces usa Pedro la metáfora del rebaño para referirse a la iglesia. O sea que la iglesia, la congregación de los creyentes en Cristo Jesús, es como un grupo o conjunto de ovejas. ¿Quiso decir Pedro que somos animales? No, quiso decir que somos un grupo o un conjunto de personas dependientes y necesitadas. Dependientes y necesitadas. Así como las ovejas literales dependen y necesitan de ayuda para orientarse, para alimentarse bien, para beber buenas aguas, para sanar en muchos casos, etc. Así nosotros como grupo de creyentes en Cristo, como congregación cristiana, necesitamos y dependemos de ayuda, de la ayuda de Dios en toda nuestra vida, comenzando por supuesto en el aspecto espiritual y desde allí en adelante. Somos necesitados y dependientes. Esto en principio por ahí nos puede parecer algo un poco ofensivo porque quizás nos creemos la gran cosa, nos creemos independientes, nos creemos autosuficientes,
Pero no es así como Dios nos ve. No lo somos. En realidad, dependemos del Señor, necesitamos del Señor para toda nuestra vida, comenzando con el perdón de los pecados y la transformación y todo lo demás referido a nuestra vida. Ahora, no somos cualquier rebaño. ¿Qué dice? ¿Qué rebaño somos? Somos el rebaño de Dios. Y así es. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que somos el rebaño que Dios compró con la sangre de su propio Hijo. Y ustedes también conocen Juan capítulo 10, versículo 11, que dice que el Señor dio su vida por las ovejas. Así que somos suyos, le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado al precio de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora Él es nuestro propietario, nosotros le pertenecemos. Él nos compró con un alto precio. Y así como nosotros, a todos aquellos que adquirimos por un alto precio, realmente lo cuidamos, lo atesoramos, no queremos que le pase nada malo, sino que permanezca bien, saludable. Lo mismo el Señor, habiendo pagado por nosotros un alto precio, en realidad vela para que estemos bien y nos atesora para que realmente no nos vaya mal, sino que seamos realmente saludables. Así que, mis queridos, somos rebaño del Señor. Esta iglesia, la iglesia Sígueme, como la llamamos, es rebaño de Dios. Los niños son rebaño de Dios, los adolescentes lo son, los jóvenes lo son, las mujeres lo son, los varones, los matrimonios, cada casa, cada persona es una oveja. Le pertenecemos al Señor y el Señor quiere lo mejor para nosotros porque le hemos costado un alto precio. Le hemos costado un alto precio. La segunda verdad que encontramos es esta aquí, que los líderes de la iglesia deben pastorearla. Sus líderes deben pastorearla. Dice Pedro, ruego a los ancianos, apacienten el rebaño de Dios. La palabrita anciano aquí no hace referencia a las personas de edad muy avanzada, hace referencia a los líderes de la iglesia. En aquel entonces a los líderes de las iglesias se les llamaba ancianos. No vamos a explicar aquí las razones por las cuales se les llamaba así, pero se les llamaba así, así como tenían también algunas otras designaciones. Lo que aquí nos interesa es que estas palabras de Pedro van dirigidas a los líderes de la congregación. Vamos a pensar en nuestra congregación actualmente. Los líderes generales actualmente somos Carlos y yo, somos los ancianos líderes. Podríamos decir en primer lugar que este pasaje va primeramente dirigido a nosotros. Pero creo que podríamos también ampliar el alcance de este pasaje e incluir también a todos aquellos que en la iglesia de algún modo guían a otros, acompañan a otros, aconsejan, enseñan, apoyan. Podríamos pensar, por ejemplo, en los que trabajan con niños, enseñan en la escuela bíblica. Son especies de pastores para esos niños. A los que trabajan con adolescentes, podríamos decir pastora Nadia. A los que trabajan con jóvenes, gracias al Señor por los pastores de jóvenes.
a los que trabajan con las mujeres, al ministerio de intercesión que muchas veces hace visita para acompañar a las gentes en sus hogares, al ministerio de corazón herido que trata con los dolores del pasado de las personas, a los líderes de grupos pequeños, ahora están en un paréntesis, no están sirviendo muy activamente como grupo, pero también cuando funcionan en realidad se preocupan por sus miembros. En fin, a todos aquellos que de algún modo tienen su influencia espiritual sobre alguien. Podríamos pensar también en ellos. Y es más, podríamos incluir también para el mensaje de este texto a los papás y a las mamás. Porque no son ellos los líderes espirituales de sus hijos, sí lo son. Así que pienso yo que varios de los que estamos aquí tenemos que prestar mucha atención a lo que este pasaje va a decir. Y si vos no te sentís abarcado por ninguna de estas categorías, de todo modo presta atención, porque vos como miembro de la congregación tenés que saber lo que Dios pide para tus líderes. No tenés que ser ignorante de lo que Dios espera de los líderes de la iglesia. Si vos querés ignorarlo, algún día algún líder puede llegar a abusar de alguna manera de vos, como de hecho algunos líderes pueden o hacen. Así que todos tenemos que saber qué es lo que Dios espera de los líderes de la congregación. Bien, ¿qué nos dice entonces el Señor a los líderes cristianos hoy? Bueno, nos recuerda cuál es el sagrado rol nuestro. Y dice así: apacienten el rebaño de Dios. Ahí está el rol. Evidentemente este es un eco de lo que el Señor mismo le había dicho a Pedro después de haber sido resucitado entre los muertos. Ustedes se acuerdan. Juan capítulo 21, 3 veces seguidas el Señor le dice a Pedro, ¿qué cosa? ¿Cómo? Sí, eso. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así que los líderes cristianos, ya sea que el Señor nos haya puesto sobre 1, sobre 10 o sobre 150, sobre es una manera de decir, ¿no? Tenemos que brindar cuidados a esas personas. Por lo menos 4 cuidados pastorales. Primer cuidado pastoral, instrucción. Así como el pastor rural le brinda buenos pastos a su rebaño, los líderes cristianos también tienen que brindarle buena enseñanza bíblica a sus hermanos. La Biblia, queridos, es la revelación fiel de Dios. Y como tal tiene virtud, tiene poder para generar fe, gozo, amor, esperanza, arrepentimiento, transformación de vida. El mismo Pedro dice que la palabra de Dios hace crecer al creyente así como la leche materna hace crecer a los niños. Que la palabra de Dios fortalece y nutre así como una dieta equilibrada fortalece y nutre a cualquier persona. Así que, queridos líderes, queridas personas que tienen influencia sobre otras, les ruego en el nombre del Señor, nunca dejemos de enseñar y de instruir con la palabra del Señor. Ese cuidado pastoral para con las personas es básico y esencial. Básico y esencial. Yo sé que los adolescentes por ahí en sus actividades y los niños y los jóvenes necesitan un poco de recreación, diversión, distensión. Está bien, pueden incluir algo de eso, pero nunca dejen de incluir enseñanza de la palabra de Dios, porque eso es lo que produce esto que acabamos de ver. Transformación de vida, santificación, etcétera, etcétera.
Segundo cuidado pastoral que los líderes tienen que brindar: protección. Así como el pastor rural protege a sus rebaños de los predadores, también los líderes cristianos deben proteger a sus hermanos de falsas enseñanzas y falsos enseñadores. Si un hermano o una persona desde adentro de la iglesia empieza a enseñar cosas no bíblicas, los líderes tienen que proteger a los hermanos. Si una persona de fuera llega, empieza a reunirse y comienza también a enseñar cosas no bíblicas, los líderes tenemos que proteger a los hermanos. Cada vez que los líderes adviertan que los hermanos están siendo influenciados por falsas enseñanzas o falsos enseñadores, tenemos que proteger a los hermanos. Ahora bien, hay una enseñanza tergiversada y falseada de la cual nos resulta muy difícil a los líderes proteger a los hermanos. ¿A cuál me refiero? A las enseñanzas que se encuentran en YouTube, las redes, algunos canales de televisión, algunas estaciones de radio. Ahí hay miles de enseñanzas. Algunas son excelentes. Gloria a Dios por las enseñanzas buenas, nutritivas que encontramos en esos sitios. No me molesta para nada que se alimenten de esos pastos. Pero hay ahí también otras enseñanzas que ciertamente son falseadas y tergiversadas. Ya sea porque mezclan la mentira con la verdad, ya sea porque interpretan mal la Biblia o directamente porque no fundamentan sus enseñanzas en ninguna porción de las Escrituras. De ese tipo de enseñanza, a los líderes nos resulta muy difícil proteger a los hermanos. ¿Por qué? Y porque sencillamente no sabemos cuándo ustedes o si ustedes acceden a ella. No sabemos lo que usted escucha desde su dispositivo ni en la intimidad de su casa cuando prende la televisión. Así que realmente no sabemos qué enseñanza está usted mirando o escuchando. Lo único que podemos hacer en principio nosotros como pastores, en este sentido, como protectores, si me permiten, es dos cosas. Primera, enseñarles bien. Enseñarles verdadera palabra. Y de esa forma, usted, cuando escuche algo raro, va a poder, esperamos, diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y lo otro es advertir. No todo enseñador que tenga una Biblia abierta o que mencione o cite textos bíblicos, en realidad está enseñando buena enseñanza. Hay que tener cuidado. En todo caso, queridos hermanos, si usted escucha algo que es muy discordante con lo que generalmente se enseña acá, tenga ojo, pregunte. He escuchado tal cosa, ¿eso es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué sí es así? Protección. Tercer cuidado pastoral que tenemos que brindar como líderes cristianos: corrección. Así como los pastores rurales tienen que redirigir, reconducir a la oveja que se va desviando o tiene que salir a buscar a la oveja que se perdió, también los líderes cristianos tienen que corregir a los hermanos que están haciendo algo que ofende a Cristo o que están llevando una vida en contradicción con los principios del Señor. Los líderes cristianos tienen que hablar con esa persona, mostrarles su pecado, llamarlos al arrepentimiento, invitarlos a la reintegración, a la comunión de los santos. Corrección. Y por último, el cuarto cuidado pastoral, la curación.
o la sanidad. Así como el pastor rural le brinda, atiende, trata de curar a las ovejas que se han lastimado, que han sido heridas por alguna otra bestia, así también los líderes cristianos tenemos que tratar de ayudar a las personas para que sanen de las heridas y de los dolores que algo por ahí puede haberle causado. Hay muchas situaciones que hieren a las personas. Frustraciones, relaciones rotas, pérdidas, en fin, fracasos. Algunas veces vienen heridas las personas por otros líderes cristianos. Algunas veces son heridas aquí mismo por hermanos, por confrontaciones, por peleas, discusiones, desacuerdos. Son muchas las situaciones por las que somos heridos, nos duele. Bueno, parte del cuidado pastoral o de los líderes cristianos es ayudar en la medida de lo posible a sanar esas heridas. Hermanos queridos, cuando miro estas 4 tareas pastorales que a los líderes cristianos nos toca dar, nos toca brindar, yo digo, wow, necesitamos mucha oración, mucha oración. Necesitamos que toda la iglesia ore permanentemente por todas las personas que de algún modo tienen al cuidado a otras, para que realmente hagamos esta tarea que el Señor está esperando de nosotros como líderes. En lo particular, hermanos, en lo personal, tengo que decirles que yo cuando veo toda esta tarea y veo que es tanta y veo que es tan seria que realmente me siento abrumado, sobrepasado, me siento humanamente incompetente, incapaz. Incluso siento que estoy fallando y que he fallado muchas veces. Necesitamos orar por todos los líderes, comenzando con los líderes generales, los pastores y siguiendo por todo el resto del liderazgo de la iglesia, para que el Señor realmente con su Espíritu nos ayude y nos fortalezca para hacer la tarea que Él está esperando, para cumplir ese sagrado rol que Él nos encomendó. Por favor, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros. Tercera verdad que encontramos en este pasaje. Debemos pastorear con buenas actitudes. Porque no se trata simplemente de hacer el rol, sino de hacerlo bien. No se trata solamente de cumplir estas funciones que hemos visto o de brindar estos cuidados pastorales, sino que tenemos que brindarlos con actitudes buenas, correctas. Aquí en este pasaje encontramos 3 actitudes. Primera, dice, no por obligación, sino voluntariamente. No por obligación, sino voluntariamente. Esta frase no quiere decir que el sentido del deber y de la obligación sea malo y esté siempre fuera del lugar. No, el sentido del deber y de la obligación es bueno y tiene su lugar. Lo que esta frase está queriendo decir es que los líderes no tenemos que brindar estos cuidados pastorales siempre con fastidio, como a la fuerza, de mala gana. Oh, es que si no lo hago me van a pedir cuentas, me van a criticar, me van a llamar, me van a pedir explicación. No, los líderes cristianos tenemos que brindar nuestros cuidados espirituales siempre con el amor de Cristo, siempre queriendo y deseando bendecir en su nombre.
para la gloria de Dios. Nuevamente aquí Pedro me tira la oreja a mí, porque yo muchas veces me sorprendo a mí mismo haciendo tarea pastoral con cierto fastidio y de mala gana también algunas veces. Y el Señor algunas veces me lo muestra. Me dice, ¿cómo estás haciendo tu servicio? No lo estás haciendo con verdadero amor que viene de mi parte, del Espíritu de Dios. Y es momento ahí de confesar nuestro pecado, de decir, Señor, renovame tu amor, renovame tu compasión para que haga esto realmente como representante tuyo. Segunda actitud para brindar los cuidados pastorales, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta frase no quiere decir que los líderes cristianos no puedan recibir un reconocimiento económico de la iglesia a la que están sirviendo. Pueden recibirlo. De hecho, la Biblia dice que pueden hacerlo, incluso que deben hacerlo en ciertos casos, en particular cuando el líder cristiano está dedicado a tiempo completo y se dedica a la obra del Señor plenamente. Lo que esta frase quiere decir, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es que el líder cristiano no debe hacer su servicio esperando hacer negocio con la religión, buscando o persiguiendo una ambición económica de ganancia para sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Y de nuevo, esta frase es muy oportuna para el día de hoy porque hay muchos líderes supuestamente cristianos, incluso evangélicos, que hacen mercado y negocio con la religión y con la fe. De hecho, han logrado que la sociedad pierda para con nosotros confianza. Así ha hecho que todas las iglesias perdamos credibilidad, muy lamentablemente, porque hay algunos que mercadean con la fe y la religión. Y la tercera actitud que señala Pedro aquí es no como teniendo señorío sobre la porción que Dios ha puesto al cuidado de ustedes, sino siendo ejemplos del rebaño. Siendo ejemplos del rebaño. Esta frase no quiere decir que los líderes cristianos no podamos esperar que los discípulos nos sigan. Sí, los líderes cristianos podemos y debemos esperar que los discípulos vengan detrás de nosotros, nos sigan. Y así también el Señor, obvio. Lo que esta frase está queriendo decir es que los líderes cristianos no deben procurar el seguimiento de los discípulos poniéndose a sí mismos en modo jefe, en el rol de pastor, de patrón, de capataz, mandoneando, obligando, amenazando. Los líderes cristianos no deben procurar el seguimiento de los discípulos en función de la presión, la coerción de la supuesta autoridad que tiene. Los líderes cristianos deben procurar el seguimiento de los discípulos sobre la base del ejemplo, sobre la base de una vida consecuente con su fe y sus enseñanzas, sobre inspirando, vamos a decir, inspirando desde un carácter y desde una conducta ejemplar, transformada, que permanece en el tiempo. Así deben esperar los líderes que sus discípulos los sigan. Y ustedes dirán, o alguien dice por ahí, bueno, pero ese liderazgo es muy lento. A ver, ese liderazgo es muy lento. Es mejor presionar, es mejor imponer, es mejor mandar. Entonces, inmediatamente tenés la respuesta, tenés que se enfilan detrás de ti.
Bueno, es verdad que el liderazgo sobre la base del ejemplo es más lento, es verdad, pero es más eficiente, es más legítimo, es más profundo. Es el liderazgo que nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Por qué hay algunos que por ahí se colocan a sí mismos grandes títulos? Yo soy el apóstol tanto, yo soy el profeta tanto, el ministro tal, el siervo de Dios soy. ¿Por qué hay algunos que gritan a sus hermanos, que mandonean a sus hermanos como si fueran los capitanes de ejércitos? ¿Saben por qué? Porque piensan que la intimidación logra un seguimiento rápido y eficaz, pero no es así. Lo que realmente logra el seguimiento que Cristo está esperando de sus discípulos es el ejemplo de los líderes. Una vida consecuente con lo que se enseña. Nuevamente, queridos hermanos, aquí tenemos que orar por los líderes, por todos los líderes de la iglesia, para que tengamos las actitudes que Dios está esperando de nosotros. Y vamos con la cuarta y la última verdad de este pasaje, es que es el pastor principal nos recompensará. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? El Señor Jesucristo. Él es el pastor principal. Él es el que puso su vida por las ovejas. Él es el dueño. Él es el que las ama. Él es el buen pastor. Él es el que nos encomendó el sagrado rol de apacentar a su rebaño. Ese pastor un día regresará. Ese pastor un día aparecerá glorioso. ¿Y saben lo que va a hacer ese pastor cuando aparezca? Va a llamar a todos, a los que él les había encomendado alguna porción de su rebaño, sea una oveja, 2 ovejas, 10, 100, 1000, y le va a decir, ¿cómo pastoreaste a mis ovejas? ¿Cumpliste les brindaste los cuidados pastorales que yo había dicho? ¿Lo hiciste con las actitudes correctas? Y si él encuentra que es así, dice aquí la palabra que nos dará la corona incorruptible de gloria. ¿Qué significa? Que nos va a recompensar y nos va a distinguir por la eternidad. A todos los líderes que cumplan bien su función, Él los va a recompensar y a distinguir por la eternidad. Si cumplís bien tu función pastoral, Él te va a dar. Si sos buen papá, si sos buena mamá, si sos buen maestro, si sos buen consejero, si acompañás a la persona en su dolor, si querés restaurarla, si has hecho algo para ayudarla y lo has hecho como el Señor te lo dijo, Él te va a recompensar, te va a dar esa corona. Y yo sé que a esa corona que Él te dé, vos la vas a tirar a los pies de Jesús, pero de todos modos, aunque esté a los pies de Jesús, esa corona va a ser tuya, porque el Señor te la habrá dado. Así que ánimo, queridos hermanos que están tratando de influenciar especialmente a otros. Ánimo, el Señor quiere recompensarlos cuando vuelva. Termino, queridos, cierro, reconociendo a todos los hermanos que están haciendo algo en este sentido. Quiero reconocer a todos los que de algún modo están cuidando a otros, apoyando a otros, aconsejando, enseñando. Gracias, queridos hermanos, por hacer esto. Voy a volver a mencionarlos. A los maestros de la escuela bíblica, a los que trabajan con adolescentes, a los que trabajan con jóvenes, a los que trabajan con mujeres, al Ministerio de Corazón Herido, a que trabaja en la penitenciaría, al Ministerio de Intercesión, a los predicadores, a mi querido compañero Carlos,
quiero reconocerlos, decirles que son realmente preciosos para el Señor. El Señor les ha encargado de este sagrado rol. Si ustedes los están cumpliendo, son preciosos para el Señor. Sigan haciéndolo. Y por favor, querida iglesia, vuelvo a decir, oremos por todas estas personas, para que sigan instruyendo, para que sigan protegiendo, corrigiendo, sanando, curando en el nombre del Señor. ¿Y saben por qué también tenemos que orar? Porque el Señor levante a más pastores. El Espíritu Santo es el que levanta a los pastores de entre los miembros. Tienen que ser personas ejemplares, que den evidencia de una vida transformada. Tienen que ser personas que amen a la congregación, que estén haciendo la tarea pastoral. Personas a las cuales la iglesia reconozca. Oremos porque el Señor levante a más pastores. Oremos. Padre, gracias porque somos tu rebaño. Gracias porque nos has comprado con la sangre de tu precioso Hijo, con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y gracias porque has dejado a personas para que nos cuiden, para que nos instruyan, para que ayuden a sanarnos. Gracias porque has dejado a personas así. Nosotros te rogamos ahora como iglesia que vos los capacites, que por tu Espíritu Santo en realidad los estés ayudando a hacer la tarea que vos encomendaste con las actitudes que vos enseñaste. Pedimos esto, Señor, por tu mucha misericordia, por tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.